Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces lo primero que se debe ver es que el coeficiente deben ser divisibles, es decir, me tiene que dar números exactos. ¿Qué son números exactos? Pues números enteros. Esos son 1, 2. exacto, números enteros. Recuerden que los números enteros son positivos o negativos. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. En este primer ejemplo, quiero que coloquen mucho cuidado y la idea es que si tienen alguna duda, me hagan la pregunta para que podamos aclarar. Entonces, miremos. Siempre que yo tenga una división de un polinomio entre un monomio va a estar expresada así. En la parte de arriba se coloca el polinomio. Recuerden que en este caso son 2 o más términos. ¿Sí? Y en la parte de abajo va a estar el monomio. ¿Qué es monomio? Un solo término. Entonces, esto es la primera característica. Cuando es una fracción, quiere decir que la operación es una división. ¿Sí? Algunos en qué se equivocaron en esta actividad en la clase anterior, y es que multiplicaban. Entonces, el tema se llama división, entonces la operación que yo voy a hacer es una división. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Sí? Voy a repartir este término de abajo para cada uno de los términos del polinomio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a escribir las fracciones aparte. Entonces, en este caso, 21K5 sobre 7K2, ¿cierto? Ahora, menos, ay, ¿yo por qué puse 3? Esperen que yo vi mal aquí va un 35, perdón. Luego miro la siguiente, entonces dice menos 35K3 sobre 7K a la 2. Ahora escribo el siguiente, más 14K2 sobre 7K2. ¿Sí? Hasta ahí vamos. O sea que repartimos las tres fracciones en una, algo así. Exacto. El monomio para cada fracción. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer la división de cada una y encontrar el resultado final. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que debo dividir, espérenme un momentico, debo dividir los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Pues los números que acompañan a las letras. ¿Y qué debo hacer con las letras? Debo restar los exponentes. Entonces, vamos a iniciar. Para esto les voy a pedir a ustedes un favor. Ustedes cuando usan la calculadora tienen la costumbre algunos de no colocar los signos. Entonces, siempre que yo tenga un signo, lo debo colocar para que el resultado me quede con el signo correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a dividir los coeficientes, ¿sí? Entonces, se dividen de forma individual. Entonces, miremos, 21 dividido 7, ¿cuánto da? Ya vengo, voy a buscar la calculadora. Da 3. Da 3, muy bien. Y los exponentes los voy a restar. Coloco la K y resto. 5 menos 2, ¿cuánto da? 2. Ah, no. 3. 3. Entonces coloco 3. Ahora voy a dividir esta de aquí. Menos 35 dividido 7. ¿Cuánto nos da? Menos 5. Menos 5. Ahora, K3 menos K2, ¿cuánto da? 1. K 1. a la 1. Voy a colocar el 1 en rojo porque les voy a explicar ahorita qué se hace. Ahora, 14 dividido 7, ¿cuánto da? 2. 2. K2 menos K2, ¿cuánto da? 0. K0.
Entonces, cuando yo tengo este resultado, voy a colocar atención a lo siguiente. Cuando la letra queda a la 1, se coloca la letra sola, ¿sí? Y cuando la letra queda a la 0, no se coloca la letra. ¿Sí? Entonces, en el último paso lo que voy a hacer es organizar. Quedaría 3K a la 3 menos 5K, la dejo escrita, más Más 2K. 2. Más 2. ¿Por qué? Porque, Profe, dime. ahorita puedo volver a dar otro ejemplo. Sí, claro. Ah, bueno. Aquí, ¿por qué coloco el 2 solo? Porque quedó en 0. Porque la K quedó a la 0. Y cuando la letra Porque queda cuando a la está con 0, K, ¿ah? Dime, Uy, Joanny. profesora, me dolió la casa y no todo poco de números. Joanny, dime. nada, pues iba a completar lo que usted Ah, dijo, que cuando la cuando K la está letra con queda uno a o la se le 1, quita la, se se pone coloca la la K sola. letra sola. Y cuando la letra queda a la 0, no se coloca la letra, se deja sin letra. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando un término no lo puedo dividir? Entonces yo coloco todo el proceso y al final escribo que el polinomio no es divisible entre el monomio. Es decir, cuando no da un resultado exacto. Yo voy a colocar aquí un ejemplo. Profe, Dígame. Dígame. Vea, Calvo, que hable. Vea, Calvo, hable. ¿Ya no tiene pregunta? Se murió el hombre. Se le volvió y se le cayó el portátil, no. No, yo creo que no se le escucha. Murió. Listo, amores. Entonces miremos este segundo ejemplo. Lo primero que voy a hacer, ¿qué es? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo Pues, pues repartir la división en 4 partes, ya que hay 4, pues, cuatro En este divisores, poner caso 2 voy a o 3 repartir este para cada uno. Entonces eso es lo que hago siempre primero. en 4. 24 dividido 2 a 3 menos 12 a 7 dividido 2a a la 3 menos 24 a 8 dividido a la 3 y más 32 a la 9 dividido 2 a la 3. Siempre lo que hago primero es repartir la división. En este caso, lo que voy a hacer primero es dividir cada uno de los términos. Entonces, miremos, 24 dividido 2, 12. 12, a la 5 y a la 3, ¿cómo quedaría? 2. 2. A la 2. A la 2. Ahora, menos 12 dividido 2, ¿cuánto da? Los 6. 6. Menos 6. A la 7 y a la 3, ¿cómo queda? A la 4. A la 4. Ahora, menos 24 dividido 2. Menos 12. 18. Ah, 12. 12. A la 8 y a la 3. A la 5. 5. A la 5. Y ahora, 32 dividido 2. 16. 16. Y a la 9 y a la 3, ¿cómo quedaría? 7. No. 6. A la 6. 6. ¿Sí? Cuando me queda así en desorden, ¿qué debo hacer? Está organizado, mentiras. Está de menor a mayor. No, quedó en orden, perdón. En caso de que me quede a mí en desorden, pues lo debo organizar. Usted ya decide si lo hace de menor a mayor exponente o de mayor a menor exponente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este tema?
No, profe, ninguna. Bueno, entonces voy a hacerles un ejemplo con este mismo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo coloco este último término? Voy a cambiarlo. Entonces, miremos. 87 dividido 2. ¿Será que 87 tiene mitad? No. No, Pero .5, ¿no? no se puede porque tiene No se puede porque tiene que ser entero. tiene que ser O un exacto. número entero, es decir, un número exacto. Entonces, yo aquí lo que hago es escribir nuevamente esta división ¿Y lo deja así? escribo y debo escribir el polinomio no es divisible por, y escribo pues el monomio por el que lo estoy dividiendo. Siempre debo hacer el proceso y al final debo hacer la conclusión. En el caso de que al menos uno, si hay uno que no se pueda dividir, el polinomio no es divisible, ¿sí? En cambio, cuando todos se pueden dividir, pues sí es divisible y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta con este tema, chicos? ¿O vamos bien? No, señora, ninguna. Bueno, entonces miremos. Este tema es división de polinomio entre un monomio. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que se llama división sintética. Esta división sintética es cuando tenemos una expresión así. Es cuando hay un polinomio entre un término de la siguiente manera. ¿Qué significa polinomio en este caso? Dos o más términos. Y cuando yo coloco esto, quiere decir que el divisor es una variable y un número, ¿sí? Una variable, es decir, una letra y un número. Entonces, cuando yo tengo una expresión que cumpla con este criterio, voy a aplicar el procedimiento que se llama división sintética, ¿sí? Entonces, vamos a rectificar este ejercicio primero, ¿sí? Antes de continuar con otro ejemplo y otra forma de expresar el resultado. Entonces voy a repetir como de manera breve lo que hicimos. Primero, debo organizar mi ejercicio colocando todas las variables en orden. Es decir, que deben estar en orden de mayor hasta el término independiente que sería x a la 0. Si hay algún término que no está, entonces yo le coloco el número 0 para poder hacer mi división sintética. Eso se va a dividir por el opuesto del término independiente. En este caso, tenemos que el término independiente es menos 4, el opuesto sería el número 4. Entonces, por eso dividimos entre 4 positivo. Profe, tengo una pregunta. ¿Y esa X que está ahí con el 4, qué hace ahí? Ya les voy a decir. Entonces, el primer término siempre baja igual y empieza a multiplicarse por el 4. Entonces, todos los que están aquí abajo se van a multiplicar con el 4 y los resultados de esa multiplicación se colocan en la parte de arriba. La operación que se hace es una suma o una resta dependiendo los signos de los números. Si los dos son positivos o son negativos, pues se van a sumar, o si uno es negativo y otro positivo, se van a restar.
lo que decía, estaba preguntando Justin, ¿qué hace esa X allí? Esa X nos va a servir para poder expresar el resultado final. Entonces, ¿cómo voy a expresar el resultado final? Les voy a copiar como, por decirlo así, una fórmula para el resultado final. Entonces, aquí se va a escribir el ejercicio, bueno, antes de eso, para no poner palabras tan grandes, nosotros tenemos los términos de una división, ¿sí? Ustedes saben que los términos de una división son el dividendo y el divisor, ¿sí? Entonces, siempre el dividendo va a ser el número que se está dividiendo en partes. Entonces, en este caso, este sería el dividendo. Y el x a la 4 sería el divisor. Entonces, la respuesta se va a expresar en el siguiente orden. Siempre lo voy a expresar en este orden. Escribo el dividendo igual a el divisor por el polinomio cociente esperen que escribir incompleto, más o menos el residuo. Entonces, siempre que yo acabe mi ejercicio, lo voy a organizar de esta manera. Entonces, miremos cómo quedaría. En la parte de abajo voy a escribir cada término, reemplazando. Es como si yo estuviera reemplazando allí. El dividendo, pues, sería mi ejercicio. Entonces, voy a escribir 2x a la 4 menos 19x a la 2 menos 75. Igual. Así tal cual está aquí. El divisor, entonces coloco entre paréntesis x menos 4, ¿cierto? El polinomio cociente, ¿cuál es el polinomio cociente? Chicos, ¿cuál es Lo de abajo no es. ¿Cuál es mi polinomio cociente? Ahí hasta está marcado y dice polinomio cociente. Lo de arriba, arriba. Entonces voy a escribir mi polinomio cociente. Y por último, coloco más o menos el residuo. ¿De qué va a depender el signo del residuo? Pues del número. Si nos dio positivo se pone más y si nos dio negativo se pone menos. En este caso sería más 133. Y todo esto sería la respuesta de esa división. Uy, pero esa división es re larguísima, ¿no? En este caso, porque nos dio un ejercicio largo, pero hay ejercicios mucho más sencillos. Vamos a hacer un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio, necesito que participen diciéndome pues cómo se procedería. Les voy a escribir el ejercicio. X a la 3 menos 20x más 7. Y eso se va a dividir entre x más 2. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ¿qué debo hacer primero? Organizarlos. Organizarlos, muy bien. ¿Y debo organizarlos de qué manera? De la x a la 3 hasta la x a la ¿qué? ¿Cero? A la 0. A la 0. Entonces voy a empezar. 6x a la 3. ¿Quién seguiría? ¿X a la cuánto? La 2. A la 2. X a la No 2. hay, X a la 2. entonces coloco 0. Ahora, x a la 1 sí tengo, entonces menos 20x. Y más 7, que sería el x a la 0. Siempre el término independiente es el x a la 0. Y voy a dividir entre el opuesto del término independiente de acá. Entonces voy a dividir entre ¿cuánto? Profe, ¿Qué? profe. 2, negativo. Si la clase se cierra, ¿nosotros volvemos a entrar o...? Claro, porque va hasta las 12 en punto. Bueno, señora, quedan 7 minutos de clase, yo, profe. Ajá. X más 2. Como es más 2, el opuesto ¿cuál sería? Menos 2. No, negativo. Entonces, esa es la división que voy a hacer. Debo colocar los coeficientes. 6, 0, menos 20 y 7.
y eso se va a dividir entre menos 2. ¿Sí? Ahora, miremos acá. El primer término que pasa, siempre que Se pone abajo. se pone abajo. No hago nada aquí y se coloca abajo. Entonces empiezo a hacer ¿qué? Multiplicar por menos. Por menos 2. Empiezo a multiplicar por el divisor. Entonces 6 por menos 2, ¿cuánto da? Menos 12. Menos 12. 0 menos 12, ¿cuánto da? Menos 12. Menos 12. Ahora, menos 12 por menos 2, ¿cuánto da? Menos 20. Ah, no. 24. Más 24. 24 positivo. Entonces, menos 20 más 24, ¿cuánto da? 4. 4. Ahora, 4 por menos 2, O menos 8. menos 8. Y 7 menos 8, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1, muy bien, Sebastián. Cuando ya tengo esto, voy a organizar mis respuestas, ¿cierto? Entonces, si aquí empieza x a la 3, ¿aquí cómo va a empezar? 6. X a la 2. Entonces empiezo 6x a la 2 menos 12x a la 1 más 4, que sería el x a la 0. Y mi residuo sería Menos 1. 1. Entonces voy a organizar mi respuesta final. ¿Quién es el dividendo? Menos 2. El dividendo. El dividendo es arriba. ese número que está El rojo que se ejercicio, divide. 6. el 6x3. ejercicio original. Este siempre va a ser el dividendo, nuestro ejercicio original. Y este va a ser el divisor. Y los otros dos, pues ya los tenemos aquí. Entonces, dividendo, escribo mi ejercicio original. Simplemente es como escribir lo que ya hicimos. Para los que estaban diciendo que tan larga la respuesta, pero pues ya lo hicimos. Divisor, ¿quién es? X más 2. ¿Cierto? Paréntesis, polinomio cociente. ¿Quién es mi polinomio 6. cociente? 6x a la 2 menos 12x a la 1 más 4. Más o menos el residuo. En este caso, menos. Menos 1. Y terminé. Obviamente esto es algo que se aprende practicando, ¿sí? No hay otra manera de poder hacer esto de manera correcta si yo no hago prácticas. Entonces, como la clase se acaba a las 12 en punto, vamos a hacer una práctica que hay en la misma guía, ya se las voy a compartir, para que repasemos lo que vimos hoy. Entonces, el primer ejercicio es de la primer tipo de división y el segundo es de la segunda tipo de división que hicimos. Entonces, hacemos esa práctica. En caso de que se cierre, vuelven a ingresar.
Chicos, ¿están ahí? Sí, señora profe. Yo pensé que habían desmayado pues haciendo el ejercicio. Yo casi. ¡Ay, no! Ya casi se cierra, vuelven a ingresar. ¿Listo, corazones? Bueno, señora.